Convertido en referencia. Data is in the air. Hoy todos felices porque nos acompaña como invitado especial en este programa número 165. Ya llevamos 165, ¿eh? Fíjate. Chema Alonso, que es CDCO, Chief Digital Consumer Offices en Telefónica. Bienvenido, Chema. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Mira qué contenta está Esther Morales, socia de Piper Lab, que nos acompaña desde el principio de esta aventura dedicada al Big Data. ¿Qué tal, Esther? Buenos días. Buenos días. Encantada de estar un lunes más. Un lujo tener con nosotros a Chema Alonso con Enrique Polo de Lara, que es vicepresidente, director general de Salesforce en España, en Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Bueno, vosotros dos conocíais a Chema seguro, ¿no, Enrique? Sí, seguro. efectivamente hemos coincidido. Sí, habíamos viajado ahí al otro lado del mundo para reunirnos y todo. Y Esther también, la habrás visto en Pues sus yo desde vídeos, este lado en sus del clases. mundo, pero vídeos, clases, mucha conferencia, ¿no? Porque coincidimos al final todos en eventos de datos y lo he visto mucho, sí. Porque Chema Alonso es un hombre hecho a sí mismo, desde los 12 años nos contaba, muy conectado con el mundo de la tecnología. Fíjate que hablamos, Chema, de transformación digital de las empresas, casi podríamos hablar en tu caso de la transformación personal digital que has llevado en tu vida, desde donde empezaste a donde estás hoy. Bueno, no, la próxima vez no digo nada antes de que empiece el programa, ¿eh? Que luego Aquí todo se se sabe. aprovecha todo. Sí, bueno, nada, la transformación mía no es tan grande, ¿no? Soy una persona que desde los 12 años estoy enamorado de la tecnología, empecé a programar con 12 años, estudié informática en la Escuela Universitaria de la Politécnica, me especialicé en bases de datos, que era lo que me gustaba, no en seguridad informática, a pesar de lo que mucha gente piensa. Y cuando salí de la escuela universitaria, pues me puse a trabajar en lo que a mí más me gustaba, que eran las bases de datos. De ahí, en el mundo de la seguridad, entré por casualidad, casi por un fallo de las aplicaciones web que utilizaban bases de datos, el SQL Injection. Y claro, yo sabía un montón de SQL, así que entré en el mundo de la seguridad y he estado muchos años en ciberseguridad, sigo en ciberseguridad, pero mi trabajo es de todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no? En el 2016 me nombraron responsable de datos en Telefónica para hacer la transformación digital que llevamos años haciendo y sobre todo hacer que la compañía sea data-centric. Y desde hace 2 años, 1 año y medio, como bien has dicho, como CDCO, pues llevando creación de tecnología, innovación, Guaira, startups, todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática, ¿no? Te iba a pedir una traducción precisamente de tus responsabilidades. CDCO, tal y como lo cuentas, parece casi un cajón desastre. Hay muchas cosas muy diferentes, ¿no? Sí, bueno, pues básicamente son 3 piezas lo que llevo y todas con la tecnología. Una es la parte de innovación, donde innovamos tanto interna como externamente, es decir, trabajando con startups, etcétera. Otra es la transformación digital nuestra, todo lo que veníamos haciendo de apificar, de poner los datos en el corazón de la compañía, la toma de decisiones. Y luego, pues todas las tecnologías que nosotros construimos internamente en Telefónica, que hacemos pues mucho desarrollo de productos y que llevan a nuestros clientes, ¿no? Donde está el vídeo, las redes Wi-Fi, las aplicaciones de redes Wi-Fi, la aplicación de clientes de Movistar, etcétera. Todo lo que sean consumos de cliente. Aura, Movistar Home, las Living Apps, todo lo que tenga que ver con tecnología que se usa para servir a nuestros clientes. Pero eso es todo ya, ¿no? Porque No, un cliente no. ya es digital 100%, ¿no? Se Bueno. le mira como algo digital 100%. Como... Sí, pero también Telefónica es una empresa que también da servicio a empresas, tiene un negocio B2B que no tiene nada que ver conmigo. Y También luego, son digitales las también empresas. son digitales. De hecho, tenemos una apuesta muy potente que es Telefónica Tech, donde estamos ayudando a las empresas a acción que nosotros mismos hemos llevado internamente. Y luego tenemos también pues una gran infraestructura desplegada por todo el mundo. Nuestro presidente ya lo ha dicho muchas veces que España tiene más fibra que el resto de los países del mundo y bueno, pues tenemos también un negocio para soportar a otras industrias que necesitan esa conectividad. ¿Quién crees, Chema, que tiene el verdadero poder de transformación digital? ¿La oferta, las empresas que ponen a disposición de los clientes capacidad digital, o la demanda, ¿no? Cuando los clientes van pidiendo hacer cosas, por ejemplo, el hogar digital, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final son los usuarios los que piden esa transformación, pero también porque ha habido locos, ha habido innovadores que se la han enseñado un poquito y ya una vez que lo descubren lo que se puede hacer, pues ya no quieren cambiar, ¿no? Estábamos hablando antes también de pues cómo va a cambiar el mundo
pues los viajes que hacíamos cuando íbamos a San Francisco a ver las oficinas centrales de Salesforce o cuando visitábamos empresas, pues que a lo mejor muchos de esos viajes ya no se van a realizar aún después de la pandemia. Así que los propios usuarios van a transformar una industria que nadie se lo pensaba, que era la de las aerolíneas, ¿no? Porque seguramente se viaje mucho menos en viajes de larga distancia. Bueno, por alusiones, Enrique, ya vemos que tenían ahí conexiones con Salesforce. ¿Qué te parece la experiencia que nos está transmitiendo Chema? Muy bien, la verdad es que yo creo que Chema es un muy buen ejemplo de transformación cultural y tecnológica. Es decir, que al final lo que ves es que hay que estar al otro lado de la mesa para venirte al lado contrario y cambiar. Y yo creo también, sobre todo, en línea con lo que dice Chema, el dato y el cliente. Es imposible orientarte al cliente si no empiezas con una cultura del dato y orientarte al dato. Al final, lo hemos hablado en otros programas, las empresas que no gestionen bien sus datos en el mundo futuro, que va a ser más digital que físico, es difícil que sobrevivan. Entonces, empresas como Telefónica ayudan a las empresas precisamente a eso. Y luego ya en el rol de Chema, pues evidentemente todo lo que es la parte de consumo es todo un reto, porque ahí es realmente donde estamos cambiando la vida de las personas a través del dato y la tecnología. Por aquí va a seguir nuestra conversación, ¿verdad, Esther? Sí, efectivamente, estabas hablando de oferta y demanda, ¿no? Yo creo que muchas veces, como estaba comentando también Chema, no sabes que tienes esa demanda hasta que no ves la oferta, ¿no? Creamos esas necesidades muchas veces en los individuos, en las empresas, y llega un momento que no puedes vivir sin esa tecnología, ¿no? Que te hace la vida más fácil. Hablando de datos, claro, hablar de datos en Telefónica es hablar de todo, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo se gestionan los datos? ¿Cuál es la manera de gestionar datos en una compañía tan grande y tan conectada como Telefónica? Pues con mucha responsabilidad, ¿no? Telefónica es una empresa que lleva casi 100 años gestionando algo que a todo el mundo le preocupa, que son las comunicaciones. Si tú le preguntas a alguien qué gestor de comunicaciones instantáneas, si usa WhatsApp o Signal o Telegram, lo primero que te va a decir, uso este porque me siento más seguro o porque mis datos van cifrados, etcétera, ¿no? Y durante 100 años Telefónica ha sido una empresa que ha gestionado comunicaciones de una manera muy responsable, desde las llamadas de teléfono originales hasta que nos convertimos en un proveedor de servicios de Internet, después la banda ancha, etcétera, y ahora como motor de transformación de toda la digitalización que está sufriendo el mundo. Entonces nosotros generamos muchísimos datos, y para que os hagáis una idea, desde que ya se estaban trabajando en las primeras versiones del GDPR, en Telefónica 5 años antes empezamos a trabajar en ello, ¿no? Porque el volumen de datos que teníamos, pues sabíamos que era grande y había que transformar la compañía, no solo en España, sino en toda Europa, y prepararnos para la evolución que iba a llegar hacia América, como está llegando, ¿no? Como las leyes que se están aprobando allí son muy similares a las que hemos aprobado nosotros en Europa. Yo creo que a todos nos llamó mucho la atención cuando el presidente de la compañía, cuando el señor Albert Pallete, dijo en voz alta que uno de los objetivos, que una de las filosofías que formaban parte del corazón de Telefónica es conseguir que los datos fueran propiedad de las personas. Correcto. Que se ponía al frente de esa cruzada. Era necesario hacerlo, ¿no? Bueno, había mucho desconocimiento de cuál era el negocio de los datos en aquel entonces. Hoy en día, pues bueno, la gente ha visto documentales, ha visto información, hemos encontrado una sociedad mucho más madura, gracias a que pioneros como fue nuestro presidente, pues empezó a ser muy vocal y a hablar de esto, ¿no? Del valor de los datos y de la necesidad de que esos datos estuvieran en control de los usuarios, pero todavía va más lejos en su reflexión, y yo creo que es algo que tenemos que tomarnos seriamente, y es que estamos sufriendo una expropiación de los datos a nivel nacional. Hoy en día una empresa como Facebook sabe más de lo que pasa en las empresas y en los ciudadanos de este país que el propio gobierno, ¿no? O que las administraciones públicas. Y esto es algo que de alguna manera tendremos que atacar en el futuro, porque te da una posición competitiva esta expropiación, por decirlo de alguna manera, de conocimiento, pues que hace que no seas competitiva en el mundo que se nos viene encima, ¿no? Pero sí que tiene que haber, Chema, algún camino entre medias, entre ser los propietarios de los datos y poder seguir utilizando Facebook, porque Correcto. Ahora es o le das todo o no le das nada. Hay algo entre medias, ¿no?, que construir.
Bueno, claro que hay entre medias y por supuesto yo he puesto el ejemplo de Facebook y probablemente los ingenieros y los hackers que tienen en Facebook sean de los mejores del mundo. Ellos en cuanto a tecnología son brillantes, todos los que tienen, ¿no? Y ellos están trabajando con otro tipo de soluciones. Ellos fueron los que utilizan cifrado extremo a extremo en WhatsApp de manera natural desde hace mucho tiempo. En Facebook ellos pusieron la posibilidad de cifrar los mensajes extremo a extremo dentro de Facebook, que no lo hacen todas las plataformas digitales de comunicación o que tienen herramientas de digitalización desde el principio. Y están trabajando en soluciones como de Federated AI para hacer que en el dispositivo el procesamiento de los datos se haga de manera transparente y que ellos nunca tengan acceso a los datos, sino que tú seas desde el dispositivo el que lo estás haciendo, con modelos de entrenamiento de inteligencia artificial desagregado, etcétera, ¿no? Claro que se pueden hacer cosas. Hay una parte que es regulatoria, que tenemos que atacar desde la parte regulatoria y que se está haciendo y que poco a poco pues está evitando que los datos salgan de Europa, que los datos tengan un control y haya soberanía nacional de esos datos, y al mismo tiempo hay que ir fomentando que esa privacidad y ese control de los usuarios sea más fácil, ¿no? Yo lo pongo un ejemplo para que la gente lo entienda en el mundo de la ciberseguridad y la protección de tus identidades, ¿no? Hoy en día, cuando tú te vas a configurar un usuario y una contraseña, sacarse una cuenta es muy rápido, pero sin embargo poner un segundo factor de autenticación, esto que te llegue el mensajito, que hace que la seguridad de tu cuenta suba diferentes órdenes de magnitud, es decir, las contraseñas complejas no valen para nada en la web, no valen absolutamente para nada, y lo que hay que poner es un segundo factor o un tercer factor de autenticación, y las empresas en el mundo digital no se ven incentivadas a poner ese segundo factor o ese tercer factor de identidad, porque hace que la usabilidad sea más complicada y va en contra de su negocio. Mientras que no haya nadie que les obligue, les haga responsables del robo de identidades, van a seguir dejando la seguridad aparte. Pues en la privacidad sucede lo mismo. Si gestionar tu privacidad es irte a una página que está 9 menús a la derecha escondido, que te lo cambian cada 2x3, donde no se comunica de manera clara, no hay inversión de comunicación para que los usuarios sepan que pueden gestionar su privacidad de manera clara, pues al final volvemos al mismo problema. Se está cumpliendo, pero no en la práctica, ¿no? Qué bien explicado, Chema. A ver, cosas que nos interesan, Enrique, y que te gustaría que hablásemos con Chema. A ver, ¿cómo ve la voz, más allá de Aura, cómo ves la voz en el mercado de consumo y también en la empresa? ¿Tú qué crees que, con todas esas plataformas de voz, cómo crees tú que va a ser el mundo? Sé que no es una pregunta sencilla, ¿eh? Bueno, a mí también me interesa esa pregunta. Sí, no es una pregunta sencilla, pero desde luego hemos reflexionado mucho sobre ello, ¿no? Sobre la voz, la voz como interfaz de usuario con la tecnología. Esto que ya lo vimos ahí en 2001, una odisea del espacio, ¿no? Con Hall, donde hablábamos, pues parece evidente que va a ser una de las herramientas de interacción humano-computador o humano-tecnología que vamos a tener, porque es muy natural a nosotros, ¿no? Cada vez estamos haciendo que la manera de interactuar con la tecnología pues se acerque más a nosotros y se separe de los voltios primero, que lo hacíamos con voltajes y usando el amperímetro y demás, y luego lo pasamos a binario y luego a códigos ensamblador, etcétera, y cada vez estamos llevándolo a más humanizada, ¿no? Y entonces creo que la voz va a ser en la próxima década, o en esta década del 20 al 30, va a ser el interfaz por excelencia. Cada vez los modelos de inteligencia artificial que están creando las capacidades cognitivas para la tecnología, es decir, el reconocimiento visual, el reconocimiento del lenguaje, el reconocimiento de la voz, la comprensión lectora, etcétera, están llegando a niveles en los que están igualando a los seres humanos, ¿no? Entonces, hoy en día hacer un programa y que tenga una interfaz de voz es bastante. Entonces creo que vamos a desarrollar todos los sistemas con interfaz de voz sí o sí, y que nosotros en Telefónica empezamos en el 2016 con Aura, cuando
las versiones de Microsoft, que es la tecnología que utilizamos para los Cognitive Services de Aura, estaban en beta, muchas de ellas en beta, y vamos a seguir por ese camino porque es lo natural, ¿no? Yo creo que va a ser el interfaz nativo de muchas tecnologías en el futuro y, por supuesto, en el hogar, ¿no? En el hogar, los asistentes digitales, el poder hablar con la cafetera, con el frigorífico, con la tele, con lo demás, es algo que para nosotros está en nuestro roadmap. Hoy en día en Movistar tú puedes poner cualquier capítulo de la televisión hablando a la voz, puedes hacer llamadas, puedes cualquier cosa utilizando la voz. Porque la biometría de la voz además es muy precisa, ¿no? Es altamente precisa. Además, el del reconocimiento de la voz, ¿no? El reconocimiento del lenguaje y lo que dices con la voz, sí. Hacer una biometría de la voz también es muy sencillo. Hoy en día está bastante avanzado, pero también está bastante avanzado el clonarte la voz, ¿no? Hoy en día, sí, ya hemos visto que los modelos de inteligencia artificial, con que te oigan hablar durante 1 minuto o 2 minutos leyendo un texto, ya son capaces de recrear tu voz, ¿no? De hecho, en ciberseguridad estamos trabajando en lo contrario, en cómo reconocer que una voz de una persona está siendo generada por una inteligencia artificial y no por un ser humano, buscando los errores en el lenguaje, los cambios de pronunciación, etcétera. Porque ya se están utilizando en estafas, ¿no? Inteligencias artificiales que están suplantando la voz del CEO de la compañía. Luego hablamos, Chema, que necesito un clon para hacer algunas suplencias. Esther, ¿de qué hablamos más? Pues yo os estaba oyendo hablar lo de la voz y la verdad es que las empresas que trabajamos en datos siempre más o menos vamos fijando una estrategia en función de cómo va el mercado y de repente nos hemos encontrado con una pandemia y las empresas se están obligadas a digitalizarse. Entonces hay muchas que todavía no están ni en el tema voz, están en el tema de cómo uso mis datos. ¿Tú crees que esto es, yo lo digo mucho, que es digitalizarse o morir en todas las industrias? Tienen que empezar a hacer uso de sus datos, a tomar decisiones basadas en sus datos. ¿Tú lo ves así en industrias que quizás no son las telcos, no es banca, no es seguros, que no han usado tanto sus datos? ¿Crees que es el momento? Bueno, yo decía en el año 2016 que las empresas que no están utilizando los datos en la toma de decisiones y no han puesto los datos en el corazón de la estrategia de transformación están muertas y aún no lo saben, porque es imposible competir con las otras empresas. Es verdad que las empresas que han nacido en los últimos 8 años o 10 años, en la última década, su estrategia es data-centric, todo está en el dato, tienen una estrategia basada en el dato y les permite ir mucho más rápido. Las empresas que han sido exitosas previamente, y lo hemos visto en un montón de industrias, la banca es una de ellas, la industria de telecomunicaciones, etcétera, o transportes u otro tipo de industrias, pues necesitan hacer esa transformación y cuanto más rápido la hagan, mejor, porque si no, te va a llegar la disrupción por fuera. El mundo del fintech no es casual, es la transformación digital y puesta de los datos en el corazón en un negocio como es el de la banca que no se ha hecho a tiempo y entonces ha aparecido una industria que te ha hecho la disrupción. Y con la aprobación del sandbox ahora. Sí, claro. Pero eso mismo está pasando en todo el resto de las industrias. Están apareciendo los nichos de startups que están aprovechando esa falta de transformación que puede llevar a que te lo cambien, ¿no? Y el ejemplo más claro es el tema de Netflix y Blockbuster, ¿no? Por ejemplo, una que era un negocio exitoso que no hizo la transformación digital a tiempo y la startup le comió. Y en el mundo del fintech lo podemos ver, ya hay bancos que han nacido puramente digitales y que están siendo muy exitosos y en otras industrias, pues bueno, en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Las OMVs, son empresas que han nacido de otra manera, pues han tenido una eclosión muy, muy grande por pensar de otra manera, por apoyar todo en base a la tecnología, que es fundamental, ¿no? ¿Qué más te interesa, Enrique, de esta conversación? A ver, ¿cómo ves el futuro de la privacidad de datos? Es decir, al final en Europa, digamos que nuestros datos están mayoritariamente en plataformas americanas de redes sociales o en operadores. O en TikTok. Efectivamente. Sí. En China. Y luego en China el dato es del gobierno. Sí. ¿Cómo crees tú que en Europa, pensando precisamente en innovación, en tecnología, y esto sé que tampoco es sencilla porque yo no tengo ninguna respuesta y he pensado mucho en ello, ¿cómo crees tú, cuál es el papel de Europa? ¿Cómo crees tú que vamos a ser capaces en este mundo al que vamos del dato y las plataformas a realmente sobrevivir y ser competitivos? Bueno, esto es reflexión personal mía, ¿no? Es verdad que
Europa es muy garantista a los derechos de los ciudadanos. Las protecciones sociales que tenemos en Europa no son comparables con estos dos imperios tecnológicos que se nos vienen, el norteamericano y el chino, ¿no? Y la protección social que tenemos, la protección para el desempleo, los fondos de ayuda son un claro ejemplo de cómo tenemos desarrollado mucho más la parte social en Europa que en esos dos imperios. Y esto a la gente se le olvida, ¿no? Parece que queremos copiar los modelos más agresivos en capital que tienen en un lado y más agresivos en el otro, ¿no? En China. Y Europa ha desarrollado mucho el modelo social, creo que es bueno, y esto es una opinión personal mía, quede claro, creo que es bueno y tenemos que seguir en esa dirección, y lo que hay que intentar es que estas dos megapotencias en el mundo digital, como son Estados Unidos y China, no lleven a nuestra sociedad a que tenga menos derechos, ¿no? Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para preservar, y si puede ser contaminar, en el buen sentido de la palabra, a esos dos imperios que avancen en sus derechos y protección civil para que tengamos lo mismo, estemos donde estemos. Dicho esto, necesitamos competir en el mundo digital porque no nos queda otra, porque tenemos un modelo que nos exige tener empresas que avancen y que tiren de la economía de Europa, y lo que tenemos que hacer es pues facilitar que las startups crezcan y no se vayan a Delaware a los 2 años, como está sucediendo con muchas startups, y que encuentren un acomodo dentro de Europa grande, ¿no? Que puedan crecer, que haya fondos, que se fomente. Yo digo que falta mucha cultura de emprendimiento. Cuando veo los datos de paro juvenil en este país me da un poco de pena, porque creo que la culpa es que no hemos fomentado la cultura de emprendimiento, ¿no? Yo cuando tenía 18 años yo no esperaba que nadie me fuera a dar trabajo. Yo estaba diciendo qué es lo que voy a hacer yo para ganar dinero. No estaba pensando en eso. Sí, señor. ¿No? Qué buena conversación y qué inspirador. Hasta el último minuto. Chema Alonso, CDCO, Chief Digital Consumer Officer en Telefónica. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Un placer. Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Y gracias, Enrique Polo de Lara, vicepresidente y director general de Salesforce. Hasta el próximo. Hasta el próximo, efectivamente.